Buenos días, mis queridos hermanos. Los saluda su hermana en Cristo, Luzberta Jiménez Mendoza, del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. En esta hermosa mañana, mis queridos hermanos, te quiero invitar para que compartamos juntos la reflexión de este día, pero primeramente pidamos la inspiración del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para poder meditar y discernir su palabra. Ven, Espíritu Santo, inunda nuestros corazones en el fuego de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a meditar hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. Y nos dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer, estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron, produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esta parábola? Y él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tiene raíces. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el Evangelio de este día nos habla de 4 tipos de personas, de 4 tipos de tierras que reciben la palabra de Dios, la semilla que es la palabra de Dios. Nos dice Jesús cuando los discípulos preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Y Él les responde: La semilla es la palabra de Dios. Entonces, estas 4 ejemplos que nos pone Jesús, que nos habla de la semilla, está hablándonos de la palabra de Dios. Y podríamos identificarnos nosotros. ¿Qué tipo de tierra soy yo? La primera que nos dice Jesús es la semilla. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. Este tipo de tierra me puedo identificar yo, tal vez te puedes identificar tú, que hemos recibido la palabra de Dios, nos dice, pero luego viene el diablo y se la lleva de nuestro corazón, la arranca de nuestro corazón. ¿Por qué razón el diablo puede venir y arrancarla de nuestro corazón? Porque no la dejamos echar raíces. Porque la ponemos
como decir, superficialmente. Nos dice la palabra de Dios que la semilla cayó en el camino. Imagínate en el camino donde todos pasan, pisotean y pasan los pájaros, la semilla está a la vista de todos. Entonces es algo como voluble, digamos, que cualquier cosa la borra. No la dejamos encarnar en nuestro corazón, ¿verdad? Y por eso viene el diablo, que es muy astuto, pero no más astuto que Dios. El diablo, yo digo, es como una reventada en una ventana, como el humo. Hay una reventada en una parte de la casa y ese humo entra y invade todo. Así es el diablo. Nomás está esperando una oportunidad para invadirnos, quitarnos y apartarnos de la palabra de Dios. Pero que Dios lo reprenda. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y nos habla de otro tipo de persona, lo que cayó en terreno pedregoso. Representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tiene raíces. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba desisten. Yo he visto muchas personas, muchos hermanos y hermanas que van a un retiro, escuchan la palabra de Dios, entra en su corazón, en esos momentos andan eufóricos, quieren ir y evangelizar a toda la gente y salen con aquella euforia. Pero ¿qué sucede? El terreno que nosotros pusimos para recibir la palabra es un terreno lleno de obstáculos. Esas piedras significan los obstáculos que no dejan que la palabra enraice en nosotros. ¿Cuáles serían los obstáculos o lo que nosotros hacemos para que esa palabra no eche raíces en nosotros? Primero, no perseverar, no seguirnos alimentando, no seguir meditando la palabra de Dios, no seguirnos llenando de esa palabra, porque la palabra de Dios es alimento para nosotros, para que pueda no estar en terreno superficial lleno de obstáculos, sino que se encarne y se enraice para que dé frutos. Y la tercera nos dice: lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de esta vida se van ahogando y no dan fruto. La palabra de Dios para los que estamos arraigados en las cosas materiales, en las cosas del mundo, en los afanes de este mundo, el tener el placer y el poder y el poseer, nos hace desistir de la palabra de Dios. Y luego nos ponemos a pensar que la palabra de Dios que ha entrado en nosotros requiere de compromisos. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo mejor es dividir la palabra allá y yo acá con mis cosas. Entonces, o estamos enamorados de Dios y de su palabra, o estamos enamorados de los placeres, del tener, del poseer y de todo lo que conlleva, de las riquezas, del trabajo, del juego, de cualquier cosa que nos apega a este mundo, no nos deja arraigar a la palabra de Dios y que esa palabra dé frutos. Luego dice: lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y dispuesto y dan fruto por su constancia. Hay ese tipo de personas que ha preparado el terreno propicio para recibir la palabra de Dios. Y ese es un corazón dispuesto. Porque nos dice acá: el que tenga oídos que oiga, nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tener el oído atento y el corazón dispuesto para que esa palabra caiga
y dé frutos, nos dice el 100 por 1. Miren, mis hermanos, no todos vamos a ser predicadores, no todos vamos a ser evangelizadores, no todos vamos a ser religiosos o religiosas o sacerdotes o cualquier cosa, pero en nuestro bautismo nosotros nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes. En nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria con las personas que nos encontramos, cómo ellos van a conocer que esa palabra de Dios se ha enraigado en nosotros, que hay presencia de Dios en nosotros. Primero por nuestro testimonio. Si nosotros, esa palabra se ha encarnado en nosotros, nosotros no vamos a andar hablando malas palabras, no vamos a andar diciendo groserías, no vamos a andar criticando, no nos vamos a andar peleando ni vamos a andar maldiciendo a nadie. Y eso va a dar mucho que decir a las personas de nosotros. Esta persona es una persona que ha recibido la palabra de Dios y la ha hecho propia. En el momento propicio, nuestra familia, con nuestras amistades, en nuestro trabajo, ahí vamos a demostrar que esa palabra ha echado raíces profundas en nosotros porque hemos realmente preparado esa tierra para recibir la palabra de Dios y nos dice, al final nos dice, da fruto por su constancia. ¿Qué quiere decir la constancia? Que nosotros perseveremos, que seamos constantes, que sigamos leyendo, meditando, frecuentando la palabra de Dios. No, una Biblia no es para tenerla arrinconada ni llena de polvo o abierta ahí cuando nadie la ve. Es para que nosotros la veamos y hagamos propio ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo para poder dar frutos y frutos en abundancia. Mis queridos hermanos, los dejo con esta palabra que dice el Evangelio. El que tenga oídos, que oiga. Y esta pregunta, ¿en cuál terreno estás? ¿En cuál de estos terrenos te encuentras? ¿O nos encontramos? ¿En el que no da fruto? ¿O en el que da mucho fruto? ¿O el que llevó el diablo y le arrebató todo? ¿O donde llegaron los pájaros y se lo comieron? ¿Dónde está encarnada esa palabra de Dios en ti? Que Dios me los bendiga. No se olviden de rezar el Santo Rosario, meditar la palabra de Dios, frecuentar el sacramento de la reconciliación y la Eucaristía, que es lo que nos va a hacer dar frutos y frutos en abundancia. Oren por mí, que yo estaré orando por ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.